Para mí, me siento como si hubiera ejemplo, te lo digo. Yo tengo la misma capacidad, sigo dando clases, sigo moviéndome, sigo yendo al hospital, sigo viendo a los enfermos con la misma dedicación de antes, sigo interesándome por las cosas. Porque lo que pasa mucho de la gente que yo creo envejece no porque tenga años. Yo digo que la edad cronológica no es lo que le da, ni divino le da. Y usted lo dice acá en su libro. Yo lo digo en el libro, por eso digo que Pues se voy a utilizar mucho este material. Es que yo entiendo que cuando el individuo tiene interés por las cosas, cuando se apasiona por las cosas, cuando sigue pensando, leyendo, mirando y pensando no en los años que tiene, sino en la vida que realiza, ese hombre no es un viejo. Usted quiere dar vida a los años, como Claro, dice sí, en su libro, ¿no es cierto? Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental. No hay que darle... Mire, yo entiendo que para entrar un poquito en el tema, hay etapas en la vida, como hablábamos antes. ¿Su fecha de nacimiento cuál es, profesor? ¿Cómo? ¿Su fecha de nacimiento cuál es? El 20 de abril de 1909. Perfecto. Entonces, Tengo de pronto, 83 años cumplido. por eso, lo felicito porque parece que tuvieras 65. Sí, no Bueno, sé, pero muy me bien. siento muy bien. Yo creo que tengo menos de lo que Trasciende. el calendario. ¿Sabe por qué se siente bien? Porque usted interiormente está Claro, bien. por supuesto. Porque Claro. usted refleja lo que siente, Claro, que sí, es sí, la esencia, ¿no es cierto? Sí. El tema es este. De pronto usted nace en 1909. Fíjese que usted nace en un país muy particular que está en los prolegómenos de entrar en una etapa distinta a todas las anteriores, que es la etapa de la iniciación, entre comillas, de la democracia. ¿No es cierto? Ni la ley Sáenz Peña, viene el voto. Y entonces usted en 1919 tiene 10 años y ya terminó la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, 14-18. Terminó la Primera Guerra Mundial y la Argentina está viviendo una crisis. Entonces mi primer pregunta es, ¿cómo vivió usted esos primeros 10 años de su vida? ¿Cómo lo vio usted? Usted chico, ¿cómo vio ese? Mire, yo me desempeñé, mis padres eran... Mi padre murió cuando yo tenía 10 meses. Ah, qué lamentable. Mi madre quedó con 3 hijos. Una hermana, un hermano y yo. Y mi madre llevó adelante a los 3 hijos, trabajando ella, porque quedó en una situación muy difícil y tuvo que llevar a los menesteres más comunes y puso un taller de lavado, de planchado. En ese entonces se planchaba la ropa, se hacían las cosas. Y nosotros fuimos al colegio. Yo me eduqué en un colegio primario del Estado, un colegio que estaba en la calle Humberto Primo, entre Sáenz Peña y San Juan, en el barrio sur. Vivíamos en una casita muy chiquita, muy modesta, pero mi madre tenía un trabajo extraordinario y además ella cultivaba sus cosas y hacía sus cosas. Ella preparaba la comida, ella nos limpiaba a nosotros, nos arreglaba a nosotros, éramos todos chiquitos. Yo quedé de 10 meses, mi hermano tenía 2 años y mi hermana 3. Nos mandaba al colegio, un pito, nos preparaba a jugar a polvo. Y yo fui al colegio primario y era un colegio en el cual tenían profesores que todavía los recuerdo, de gran capacidad, muy buenos profesores. Yo jugábamos con los chicos en la calle, era el barrio del sur en ese entonces, las casas eran todas de techos bajos, vivían todos en casitas, no había departamentos, no había nada. En ese entonces, a pocas cuadras había una plaza, la Plaza Solís, que está a las cuadras de allí, y nosotros nos juntábamos con todos y jugábamos al vigilante ladrón, todos esos juegos infantiles. Bueno, así pasé mi infancia, de todo el colegio, pero me pasó un caso muy curioso. Yo estaba en 4º grado, era estudioso, sin ser una cosa rara, pero era muy estudioso. Y me destacaba dentro del estudiante de los otros. Tanto es así que un día yo estaba sentado en la puerta de mi casa y pasó un profesor que se llamaba Mauricio Levi, que era profesor de 5º año, que estaba casada con una señorita Ada M. Maggiori, que era la maestra, la esposa de él, que había sido mi maestra en 3er grado. Eran las vacaciones, yo tendría, 10 años. Pasó por la calle este señor Levi, y me llama. Y me dice, mira, yo te voy a preparar a vos para que vos no hagas 5º grado, para que vos vas a dar un examen, yo te voy a preparar. Y yo me quedé asombrado, porque yo estaba esperando gozar de vacaciones. Bueno, este hombre, generosamente, porque nunca cobró absolutamente nada de nada, me dio unas lecciones de clases, de integrados, y no sé cuánto. Y en el mes de marzo
me presentó en el Consejo Nacional de Educación y me hizo dar el examen. Y yo pasé de cuarto a sexto grado. Pero esto fue un acto que a mí me conmovió mucho, porque yo pensé siempre, qué hombre generoso, cómo hay hombre tan bueno en el... ¿Por qué se iba a ocupar de mí como de este chico que no tenía más elementos que lo que podía darle mi madre en ese momento? Bueno, mi hermano, que era mayor que yo, 3 años, terminó el colegio primario, fue al colegio comercial, y en el segundo 3 años del colegio comercial se fue a trabajar. Y con lo que trabajaba ya mi hermano, con lo que mi madre producía, las cosas nuestras mejoraron algo en ese sentido. Se vivía con muy poco, además en ese entonces era una vida muy modesta, no había, primeramente no había inflación, esta vida costaba 10 centavos y siempre costaba 10 centavos, y costaba 10 centavos y costaba 10 centavos, ¿no? Esta vida de loco nos pasaba. Entonces uno podía preparar su presupuesto, su vida, dentro de la modestia de la acción que teníamos. Y entonces yo pude seguir estudiando, en razón de todas esas cosas. Fui al Colegio Nacional Pueyrredón, salí del colegio de sexto grado, muy chico, claro, fui al Colegio Nacional Pueyrredón, que estaba en la calle Chacabuco. Yo vivía en San Juan y tenía que caminar 11 cuadras, 12 cuadras para ir y 12 cuadras para volver, porque no gastaba plata en tranvía porque no tenía mucho para eso. Y allí, en el Colegio Pueyrredón, hubo un núcleo de gente, éramos compañeros, que se destacaron mucho después en la vida posterior. Fui compañero de Tayana, que es ahora, que fue ministro, sí, y que fue ahora es embajador en Austria. Fui compañero de Canónico, otro muchacho que tenía una vida bastante destacada, en fin, una cantidad de gente que después se destacó en la vida posterior. Ahí me recibí de bachiller muy joven. Y rendí ingreso a la Facultad de Medicina. En ese entonces... Ya va corriendo muy ligero, sí. Porque el tema era yo le quería, me interesa, sí, su óptica, desde su óptica, ¿cómo veía usted el mundo hasta sus 10 años de edad? Digamos? ¿Cómo veía usted la sociedad? ¿Hasta qué edad quiere que yo le diga hasta casa? No, vamos por etapas. Sí. Cuando usted era chico. Cuando yo era chico... ¿Cómo veía usted el mundo? ¿Qué pensaba? ¿Qué esperaba usted? Yo del mundo esperaba cosas gratas, porque para mí la vida era grata. Yo tenía mis compañeros que eran chiquitos como yo, jugábamos como yo, y teníamos la idea del progreso. Nosotros creíamos que íbamos a ir adelante. A pesar de que estaba viviendo una crisis. Sí, estábamos viviendo una crisis, pero esa crisis nosotros no la sentíamos. Lo único que yo me asombraba siempre cómo había trabajado mi madre para poder irnos adelante. Porque ella, ¿Por qué no la sentía? ¿Por qué no la sentía la crisis? Porque no me daba cuenta, yo era feliz con lo que tenía. Nosotros comíamos bien, nos alimentábamos bien, teníamos los pequeños juegos, íbamos a la plaza con los chicos. En el colegio era muy feliz porque estudiaba, trabajaba, me movía, y no nos faltaba nada. No había un clima depresivo. Absolutamente. Mi casa era una casa muy agradable. Mi hermano era un muchacho muy divertido, y mi hermana también, y mi madre era una mujer muy alegre, porque aunque ella tenía que trabajar y moverse para poder educarnos y llevarnos adelante, yo nunca la vi triste, nunca la vi enojada, por ejemplo. Era una mujer que tenía un temperamento muy alegre y volcaba esa alegría sobre todo nosotros. Además muy optimista, a pesar de haberse quedado viuda con los 3 hijos, en las condiciones en que quedó conmigo que tenía 10 meses, yo no sentí ni siquiera la falta de mi padre, ¿no es cierto? No la sentía. Yo veía que los otros hijos tenían su papá y sus cosas y a mí no me faltaba nada. Mi madre me conllevaba con sus cosas y con sus alegrías, nos colmaba de satisfacciones, ¿no es cierto? Las pequeñas satisfacciones que podía tener uno. Cuando llegaban las fiestas del fin de año, por ejemplo, el hecho de los domingos, por ejemplo, mi madre preparaba los ravioles y nosotros comíamos ravioles, era un plato especial que comíamos ese día, salíamos a pasear, mi abuela vivía en La Boca, yo tenía un gran placer en ir a La Boca, me gustaba ir a La Boca, y me miraba por ejemplo el riachuelo ahí, era una cosa que me emocionaba mucho. Además en La Boca había un cine, me acuerdo siempre, que se costaba 15 centavos, y que cuando usted le daban una bebida, una bebida una gaseosa, y nosotros íbamos a ver de mi abuela, yo iba desesperado porque veía el cine y todo una gaseosa, y yo salía de ahí contentísimo, feliz de vivir esa sabor. Yo digo, mi infancia fue una infancia feliz, a pesar de todas las dificultades. Yo no tuve ninguna, la segunda etapa, digamos,
La segunda, 20 años, porque usted tenía 20 años en el 29. Fíjese que está en otro país. Sí, sí. Por lo pronto usted está en un país que está con la crisis mundial, Sí. está avecinándose la caída de Irigoyen, el golpe de Estado del 30. Hay un movimiento cultural y al mismo tiempo, acuérdese, hay una cosa muy pintoresca, la década del 20 florece mucho el sainete con las críticas sociales y a su vez en muchos tangos hay tremendas críticas sociales, muchos tangos, es decir, porque se está viviendo una etapa, si bien el gobierno de Alvear, un gobierno se reputa como uno de los más tranquilos, para mí fue un gran gobierno. un gobierno que se disfrutó mucho, el país estuvo tranquilo realmente, ¿no? Es un hombre, un buen demócrata. Sí, además se rodeó de gente muy capaz. Fíjese usted, en el año 1923, me permite interrumpir su relato por lo siguiente, en el año 1923, Jesse es un jurisconsulto francés, es invitado a dar conferencias acá en Argentina. Este hombre viene y dicta 4 conferencias, creo. Yo tengo el libro, es un libro dictado en aquella época, que es una rareza bibliográfica. 23. En el año 1923. O sea, el Había gobierno tenido de en el 22 entró Alvear. son tremendas, en vano sí lo mencionó la vez pasada, y se menciona, los jurisconsultos lo mencionan porque es notable, es un hombre que de pronto nos dice una serie de cosas que hoy nosotros estamos diciendo, él las dice en 1923, nos dice, si ustedes siguen por este camino, van a terminar mal. Y nos emite juicios sobre nuestra política económica, que él la considera absolutamente equivocada, ¿no? Ya en aquel entonces, de manera tal que duda sobre un futuro positivo basado en una estructura económica de esa naturaleza. En una palabra, él ve la crisis, y ve la crisis futura. Y después, lamentablemente, 2 años le dieron la razón, ¿no? Sí, está muy bien narrado, y por eso, en la década del 20, de alguna manera, si bien fue una época tranquila, en cierto modo, se fue agudizando la crisis económica, es decir, la gente fue pasando más necesidades, que llega a la culminación con el gobierno de Irigoyen, Claro. que ya entra en franca decadencia. Eso fue el 28. Pero le voy a decir, yo... Y el movimiento cultural, Sí. será un movimiento cultural muy fuerte en la muy década fuerte, del 20. muy fuerte. Y eso me interesa su opinión. Pero había un movimiento... Usted ya estaba Sí, yo ya secundario. Claro, yo ya estaba en el secundario, y lo curioso es que los grandes profesores del colegio secundario eran hombres extraordinarios. Yo tenía, por ejemplo, me acuerdo de los grandes profesores, Bullón Canet, por ejemplo, gran profesor. Otro lo tenía a García Melich, por ejemplo, que también otro gran profesor. Lo tenía a Víctor Espuerta de Matemáticas. Eran todos extraordinarios. Monerzán, por ejemplo, era un profesor extraordinario. Sanguinetti, que fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, nos daba clases también a nosotros de filosofía. Lo tenía a quien más yo recuerde, así como los profesores, una profesora señora, profesora de inglés, eran señores profesores. Y además tenían con un movimiento cultural muy lindo, muy positivo. Nos enseñaban, yo me acuerdo que yo leía mucho en ese entonces. ¿Qué le gustaba leer? A mí me gustaba las obras. Cuando era muy chico leía las obras de Salgari, leía las obras de los poetas, leía los Tres Mosqueteros, con el Valerón, 20 años después. Leíamos todas las cosas críticas de esa época, los chicos no los leen ahora. Después empezaron las lecturas ya un poco más importantes, ¿cierto? Digamos, en la década del 20, ¿qué tipo de lectura? En la época del 20 yo empecé a leer los clásicos. Mira qué interesante. Ya en los 20, porque yo tenía un profesor que nos insinuaba a nosotros la lectura de esas cosas. Yo me acuerdo que era profesor de literatura, uno de ellos era Sanguinetti y otro Bullón Canet, y no nos daban clases de literatura, nos llevaban libros para leer. Es decir, que nosotros hacíamos los comentarios de los libros, y ahí nació en mí la inquietud por los libros, ¿no es cierto? Y leía los clásicos, leía Platón, leía Aristóteles, ya en ese entonces, yo estaba en 5º año del Colegio Nacional, me preocupaba la filosofía, y yo cuando terminé mis estudios, dudaba en lo que iba a estudiar. Si iba a estudiar Derecho, si iba a estudiar Medicina, me sentí en un momento de vacilación. Porque, tuvo la duda entre las dos. Sí, yo tenía son tan disímiles una y otra. Sí, pero me arrastraba un poco las lecturas, ¿no es cierto? La filosofía.
Y después me decidí por medicina con una gran vocación, porque tenía evidentemente vocación, por ir descubriendo a medida que tiempo. Porque yo creo que las vocaciones no se conocen hasta que usted no conoce la materia con la cual trata. Usted, por ejemplo, puede querer ser médico, pero no sabe por qué quiere ser médico. Cuando usted está metido dentro del párrafo se da cuenta si tiene o no tiene vocación, si le entusiasma o no le entusiasma la cosa. Porque usted dice, bueno, yo quiero ser médico. ¿Por qué? Bueno, si yo no tenía ni padre médico, ni tenía ningún médico en mi familia, ni nada. ¿Pero por qué me dice? Porque me parecía que era una cosa que iba a estar de acuerdo con una cantidad de cosas que había. En ese entonces había un cierto estatus profesional. Uno salía, hijo doctor. Sí, claro, uno salía de un núcleo, diremos, de una casa humilde. Bueno, usted tenía el deseo de llegar. Y decía uno, ¿cuál era fácil? Entonces se estudiaba derecho o medicina, no había otra cosa. No había doctorado en ciencias económicas, ni había, los ingenieros eran muy pocos, recién empezaban a salir. De manera que volcábamos hacia uno o hacia lado, no había. ¿Se acuerda en la época de la colonia? Ya, digamos, principios del siglo pasado, había 3 profesiones: claro. Médico, abogado, sacerdote, no, 4, sacerdote militar. Y boticario, que después se provocó en nuestro país, en el interior, en las 3 figuras que siempre manejaban todo el país. Qué notable. Bueno, entonces llegué a la Facultad de Medicina y un examen de ingreso muy bueno. ¿En la década del 20 llegó? No, yo llegué en el 26 a la Facultad. 26. Claro, llegué en el 26. Entré a la Facultad de Medicina en el 26 y salí en el 32, hice todo el curso normal durante los 6 años. Fui un alumno muy destacado. En ese entonces, los 10 alumnos de más alto promedio ocupaban el cargo de practicante del hospital de clínica. Era un practicantado de honor. Usted cuando llegaba a 5 años y tenía un alto promedio era menor interno y después era mayor externo. Y el hospital de clínica era una escuela de formación extraordinaria, porque ahí estaban todos los más grandes profesores de la escuela: Castex, Arce, Padilla, todos los grandes, Paliña, todos los grandes maestros, los popes, diría, que enseñaban la medicina. Entonces uno estaba en contacto. Tuve la suerte de yo entrar a la Facultad de Clínica, porque fui uno de los 10 primeros alumnos. Era difícil entrar ahí. Y no difícil, porque ustedes tenían que tener 10, los 10 alumnos era riguroso por puntaje. Es decir, todo el puntaje que había recolectado en las enseñanzas inferiores, cuando llegaba se presentaba concurso, y los 10 de mayor puntaje eran los que entraban, sin que hubiera en ese sentido ninguna transgresión. Había otra cosa, ¿no? Otra cosa que era, en ese entonces... Si no había acomodos. No había acomodos, absolutamente. Usted tenía la idea de la limpieza de los procedimientos. Yo me asombré mucho cuando lo graduaron al vigor. Yo estaba en 4º año de la Facultad de Medicina y había un movimiento extraordinario de oposición a vigor. Estaba González, por ejemplo, me acuerdo, Rafael González, y el otro era Sánchez Viamonte, que excitaban a toda la juventud contra el vigor. Y después aparecieron los socialistas independientes, de Tomaso, González y Gamay, todo el grupo que excitaban en las facultades a todos. Nosotros hervíamos de cosas, teníamos un ansia de cambio que era extraordinario. Yo no sabía por qué tenía que cambiar, pero nosotros queríamos el cambio, nadie sabía por qué, ¿no? Y yo me acuerdo que el 30, me acuerdo que cuando pasó la revolución, yo lo vi pasar a Uriburu, nosotros estábamos entusiasmados, porque creíamos que eso era lo que el país necesitaba. El viejo Irigoyen era un hombre caduco, lo presentaban como un hombre decadente, que le mandaban el diario, que andaban con el diario para gente que le hacía, que parece que el pobre perdía orina porque tenía incontinencia, es decir, estaba en una decadencia muy grande. Y bueno, vino este señor, cambió en el 30 y vino una crisis tremenda. Ahí fue donde se crisis. Ahí fue por primera vez. Ahí fue porque ya yo estudiaba con dificultades, pero como practicante yo ganaba 96 pesos y eso significaba bastante. Entonces, con 100 pesos yo arreglaba mi casa y un traje costaba 70 pesos. 70 pesos. Los zapatos costaban 15 pesos. En la casa Tonsa, por ejemplo, tenía grandes avisos de zapatos 15 pesos. De manera que con eso yo me podía, y además como vivía en el hospital, comía en el hospital, yo ya me sentía un poco más aliviado. Mi hermano había progresado bastante en su trabajo, mi madre había dejado de trabajar, ya nosotros estábamos en una posición un poco mejor, y yo con lo que ganaba me desempeñaba. Pero empezó el año 30
Me recibí en el año 1932. Antes que pase al 30, porque eso ya es otra etapa Claro. de su vida, ¿no? Hay un episodio, Piglia, Ricardo Piglia, el escritor argentino, en un libro de él, creo que Respiración Artificial, él menciona siempre se criticó el lenguaje de Roberto Ar. Se criticó por considerarlo que no era pulido, ¿no es cierto? Y él menciona que la desgracia de Roberto Ar era que no tenía acceso a los libros porque eran caros. Entonces los libros a los cuales él podía acceder generalmente eran ediciones muy económicas, como ser por ejemplo Thor. Thor editaba todo, pero ¿cómo lo editaba? Muy mutilado y con pésimas traducciones. Pésimo lenguaje, en una palabra. Y él aduce Piglia de que posiblemente la deficiente formación del lenguaje de Roberto Ar se deba a esa circunstancia. Cuando usted estaba estudiando en la década del 20, digamos, ya entraba en la Facultad de Medicina, ¿cómo era el manejo ese? Es decir, el acceso a la cultura o el acceso que tenía usted ¿se manejaba con apuntes o usted podía, podían comprar libros? Sí, yo le voy a explicar, en primer año se estudiaba una anatomía que era clásica, libro del textil. Eran 4 volúmenes enormes de anatomía y 6 de teología. Y en ese entonces había una librería que se llamaba La Gran Quemazón, que estaba en la esquina de Bartolomé Mitre. Estaba por Casa Mayo, ¿no? Porque yo tengo libros con el sello de La Gran Quemazón. Y en una de esas La Quemazón entró en quiebra cuando yo estaba en primer año. Y yo fui al remate de los libros y ahí compré el texto que me costó 8 pesos los 4 tomos. No me digas. 8 pesos los 4 tomos, lo tengo todavía, el libro lo conservo y se lo vi a mis hijos, que son médicos, y lo vieron. Después ya no se lleva por textil. Era un libro extraordinario, un libro clásico. De manera que yo me compraba los libros relativamente baratos, se podían comprar libros usados entonces. Y no eran caros los libros, los libros se encarecieron posteriormente después. ¿No eran caros? No. El acceso a los libros no era caro, no eran caros. Los libros, las editoriales argentinas todavía no se habían desarrollado, casi toda la literatura que recibíamos nosotros era literatura francesa. La formación de ese entonces era la cultura francesa, era lo que dominaba el país, los americanos todavía estaban lejos. La Alianza Francesa era cuando había empezado ya a manejar el idioma y las traducciones de los libros franceses en castellano era con lo que estudiábamos nosotros. La formación médica nuestra del principio fue una formación francesa. Después apareció los americanos, pero nosotros nuestra formación fue, y toda nuestra organización hospitalaria era la organización de Francia. El maestro, el profesor, el jefe de servicio, el patrón, como le llamaban en Francia, y en Italia también, una formación latina. ¿Era la más importante escuela de medicina? Era la más importante escuela de medicina, la escuela francesa, entonces era la que nosotros llegábamos acá. Y casi todos los textos eran textos franceses, todos. Los libros de piel, de dermatología, de ginecología, todos eran franceses. Después le iba a contar cómo nació el movimiento editorial argentino, en el cual nosotros tuvimos una participación muy grande. Pero la formación médica era muy buena porque los profesores estaban muy en contacto con nosotros. No es como ahora que no lo conocen. Le pregunta a un alumno, ¿qué es tu profesor? No sé. Es el ayudante de trabajo práctico, se fue delegando, porque hay tantas, pero en ese entonces nosotros estábamos en contacto con los profesores. Y la enseñanza era una enseñanza vivida con el enfermo. Nosotros veíamos, a través del enfermo llegábamos no con el libro, sino con el enfermo llegábamos al libro, no con el libro llegábamos al enfermo. Bueno, pero ustedes hacían el practicantado, claro, que ya no se hace más. No, ya desapareció. Por eso le digo, yo tuve la suerte de llegar al... Además conoció los bailes de internado. Yo formaba parte de la comisión. ¿Ah, sí? Sí, eso. Era muy pintoresco. Era muy pintoresco, era una cosa muy... La vida del hospital era muy linda. Claro. La vida de internado era una vida muy agradable. Era una vida en la cual se refuerzan los lazos enormemente de la amistad. Yo, por ejemplo, los 10 practicantes menores y los 10 practicantes viviendo los 20 ahí, vivimos las aventuras y las cosas más curiosas que se pueden dar. Era una escuela de formación extraordinaria. No solo de formación en el sentido médico, sino en el sentido de la personalidad. Usted ahí siente los afectos, siente los disgustos de la gente, aprende a conocer a los amigos, aprende a saber lo que no son los amigos, donde aparece la traición, aparece la insidia. Todas las pasiones humanas
Se dan todas ahí ahí, adentro, claro. todas se reflejaban ahí adentro. Pero las más nobles también eran las que no vivían. De manera que uno salía con una formación muy buena. Muy integral. Muy Claro. integral, sí, muy integral. Además, había otra cosa muy importante. Como no había televisión, se leía mucho. Entonces nosotros intercambiábamos opiniones, se tocaba el piano en el pabellón, por ejemplo, había la victrola, se pasaban óperas, había la cultura por la música, había las aventuras con las mujeres, en fin, apareció toda esa vida intensa de lo que es el ser humano, ¿no es cierto? Y me parece que eso fue una gran escuela de formación. Me recibí en el 32. Ajá. Cuando me recibí, yo estaba en el último año y ahí fue una decisión muy importante, porque yo había sido practicante, era muy interesante, porque como practicante nosotros operábamos. Yo había operado apéndice, había sacado útero, había hecho cosas que hoy los alumnos salen sin haber hecho una inyección, sin haber hecho una inyección. Y nosotros tenemos una formación. Entonces había un gran árbol en el medio del hospital de clínica, en el viejo hospital donde estaba ahora la plaza de Lusay, y nos sentábamos siempre después del almuerzo que hacíamos ahí. Los almuerzos eran muy agradables, porque eran todos medio jocosos, en medio de la comida, siempre hacía un chiste, una hacía una cosa u otra. Habíamos terminado de almorzar y yo ya estaba terminando mi curso, me faltaban las últimas materias, y yo me había sentado ahí. Lo habían nombrado recién profesor titular de la Cátedra de Seminogénica Propedéutica, el doctor Tiburcio Padilla. Y yo era practicante de ginecología con el doctor Ahumada, Juan Carlos Ahumada, un gran profesor. Y me gustaba mucho la ginecología, y él estaba muy entusiasmado en que yo siguiera ahí, porque los profesores se encariñaban con los practicantes y les daban elementos para que trabajaran. Era un practicantado de honor. Pero eran pocos practicantes. Éramos 10 mayores y 10 mayores. Un contacto humano. El contacto era extraordinario, pero con los profesores. Hoy en la multitud se pierde eso. No, hoy ha desaparecido todo eso. Los residentes ya ni conocen quiénes son los profesores. Y estaba yo sentado ahí, y el doctor Tiburcio Padilla, que lo habían nombrado recién profesor titular, me llamó. Yo había sido practicante, rotábamos, cada 3 meses pasábamos a un servicio. 3 meses en ginecología, 3 meses en pediatría, 3 meses en cirugía. Y yo había hecho ya semiología con él, lo conocía. Me dice el doctor, ¿pero qué va a hacer usted? No sé, doctor, yo pienso quedarme con el doctor Ahumada. No, me dice, usted se viene conmigo. Él era clínico. Yo me gustaba un poquito la cirugía. Me dice, usted se va a venir conmigo. Yo voy a nombrar jefe de trabajo práctico de mi servicio y se va a quedar usted conmigo. Bueno, eso fue ¿Eso era en qué año? En el año 32, cuando yo me recibí. ¿Pero recién recibido? Claro, en el clínico. Entonces yo me nombró jefe de trabajos prácticos y eso me significó entrar en la docencia prácticamente apenas me recibí. Qué barbaridad, pero ¿era rentado era el cargo? ¿Era rentado el cargo? Era rentado el cargo. ¿Qué me dice? Era rentado el cargo, sí, porque el doctor Padilla me dio que era un cargo rentado modestamente, pero le permitía ya estaba en el estafa. Ya estaba en el claro. Bueno, me quedé con él y tuve la gran suerte de que él me delegara mucho sus clases. Entonces yo daba clases a los alumnos. Recién recibido, yo ya era jefe de trabajo práctico y hablaba como si fuera profesor, porque ya tenía mi curso de docencia ahí, delegado por el doctor Padilla. Bueno, ahí yo entré a esa sala, una vieja sala, la vieja sala 4, donde llegué a todas las escalas. Primero fui ayudante, después fui jefe de trabajo práctico, después fui médico de planta, después fui jefe de consultorios externos. ¿Todo eso en la década del 30? No, todo eso fue a lo largo de la vida. Bueno, sí, usted hizo una carrera conocida y muy importante. Muy importante. Por eso yo me quiero quedar en la década del 30. Bueno, la década del 30 fue una época muy particular. Porque había una crisis muy grande. En el 32 era una crisis tremenda, porque no se veía un peso por ningún lado, había que enlazarlo. ¿Se acuerda del tango donde hay un mango viejo? Sí, y era así. Entonces yo para poder vivir había que moverse un poco. Y había un médico que se había recibido 2 años antes que yo, el doctor Fongi y el doctor Rospire, que habían sido practicantes de clínica, que se fueron a trabajar, uno a San Miguel y otro a Moreno. Y el doctor Fongi, que estaba en Moreno, los avatares políticos, había un hospitalito en Moreno, que era el hospital Luciano de la Vega.
Y este muchacho Fongi estaba de médico en Moreno. Se da vuelta a la política nacional en ese entonces, y entonces lo nombran a él médico de ese hospital. Y me dice, vení conmigo, que te van a pagar un sueldito y vamos a poder hacer trabajar mucho con él. Bueno, entonces yo fui a Moreno, pero no dejé, yo después siguió igual en la clínica. Me quedaba en la clínica y yo llegaba a la clínica hasta las 8 de la mañana, trabajaba hasta las 9:30, me iba a la estación del 11, comía un poquito de pizza, tomaba el tren y me iba a Moreno. Tardaba unos 45, 50 minutos en llegar a Moreno, y allá me esperaba un cochecito y me llegaba porque allá era el camino de tierra. Llegábamos al Hospital Luciano y Mariano de la Vega, y ahí me quedaba hasta las 4 o 5 de la tarde en que trabajaba. Pero eso fue una gran formación, porque ahí nosotros con este muchacho que era director, otro médico que llevábamos nosotros y yo, hacíamos todo. Hacíamos pediatría, hacíamos otorrinolaringología, operábamos amígdalas, hacíamos ginecología, hacíamos parto, hacíamos todo. Qué linda experiencia. Es decir, una experiencia extraordinaria. Estuvimos 2 años y medio en esa vida que era difícil, pero a mí me pagaban 180 pesos, de los cuales 20 pesos me servía para el abono, y me quedaban 160. Entonces con estos 160 pesos y los pocos enfermos, soltero en aquel entonces. Era soltero, sí, no me caía un poco grande. Claro, por la sociedad de la vida, ¿no? Con lo que ganaba un poco acá en el consultorio me desempeñaba bastante bien, en época sumamente difícil, porque era una época muy brava la del año 31 y 32. Fue la época en que en el 32 fueron las elecciones. Las elecciones, sí, cuando entró justo. Y con una crisis muy grande. Después cuando apareció Pinedo poniendo ahí todas las elecciones positivas y todo eso, que tenía otro nombre. Pero era una época muy difícil. Pero ahí me formé médico, aprendí una cantidad de cosas, me hice médico integral, te diré, porque no solo aprendí después lo que me sirvió en la vida para ser clínico, sino que yo hacía cirugía, hacía otorrinolaringología, sacábamos cuerpos extractos del ojo, mirábamos todo, fue una cosa extraordinaria. ¿En aquel entonces usted tenía tiempo para hablar con el paciente? Sí, yo tenía tiempo para hablar con el paciente, porque los pacientes míos eran muy pocos los que tenía acá. Allá yo veía a los enfermos y trabajábamos como locos, porque los enfermos que iban allá no eran tantos tampoco en ese hospital, eran relativamente pocos. Nosotros quedábamos muchas horas trabajando allí. Pero tenía tiempo de hacer una anamnesis de una manera de una manera correcta. Nosotros siempre, yo he hecho una medicina que yo pienso que ha sido una buena medicina, porque nunca vi un enfermo apurado, nunca receté una cosa sin tener un criterio etiológico del proceso, siempre busqué la causa de la enfermedad, nunca me preocupó dar un tratamiento sintomático, sino buscar la causa de la enfermedad. Y ocurrió un hecho pintoresco. Hubo un avatar político, un buen día lo sacaron los conservadores, el caudillo de allí era un señor Piovano, y cuando vino, cambió la política, lo sacaron a Piovano y lo sacaron a nosotros del Hospital de la Vega. Pero eso fue como cuando cambió la política. Claro, porque los conservadores en la provincia de Buenos Aires, recuerda que habían hecho el fraude patriótico, ellos manejaban la política, y después vino ahí la intervención. Y la intervención hizo un cambio político extraordinario. Entonces toda la estructura del Estado montado del pueblo salió, y con ello salimos nosotros, que no éramos políticos ni nada. Nos sacaron del hospital, vinieron los otros políticos y pusieron a otra gente. Entonces me tuve que venir. Bueno, ya habían pasado 2 años, yo ya estaba trabajando un poco mejor, ya era jefe de trabajo práctico, ¿No tenía consultorio todavía? Sí, tenía un consultorio. En mi casa había puesto una camilla y un lavatorio que lo compré de ocasión. Puse un consultorio y empecé a trabajar. Trabajaba con el barrio. Sí, yo trabajé. Puse un consultorio en la calle Santa Fe 2925. Ahí me inicié. Mi hermano me ayudó mucho porque él trabajaba bien. Mi hermano entró a trabajar en la empresa Bender y llegó a un cargo gerencial. Bender en ese entonces era un holding muy importante acá, controlaba toda la cervecería aquí, controlaba la maltería, y él fue escalando posiciones muy altas, muy inteligente, y estaba en una posición muy buena.
empezó a ganar mucho dinero. Entonces él me ayudó para poner el consultorio y yo empecé a trabajar. Al principio trabajaba poco, naturalmente, como todas las cosas, pero me dedicaba a estudiar. Y iba mucho al hospital, me pasaba la vida en el hospital y me viendo mucho la vida del hospital. Y ahí le digo, ahí empecé toda mi carrera y nunca salí del hospital de clínica. Yo toda mi carrera la hice ahí. Llegué a ser profesor adjunto, profesor titular, profesor de médicos. Toda mi carrera la hice en el hospital de clínica. Cuando el hospital de clínica era el verdadero hospital escuela del país, no el que es ahora que se ha prostituido todo y que parece que está todo se anda mal. Bueno, después la vida se fue haciendo fácil. Vino después la época de Alvear, y la época de Alvear fue una época del 22 al 28, una época linda, agradable, valía la pena vivir. Había muchas manifestaciones de arte, había teatros bastante buenos. A mí yo cultivaba el teatro muy bueno. Al principio yo era claquer, me gustaba tanto el teatro que me gustaba el teatro español, el teatro de Avenida, y el teatro... ¿La zarzuela? La zarzuela y Julio San Juan y todos los cómicos españoles que venían acá, que eran muchos. Y yo, como no tenía mucha plata en ese entonces para ir allá, era claquer. Yo me acuerdo que nos mandaban arriba a ver las cosas y los muchachos aplaudan, nosotros aplaudíamos como locos, había que aplaudir a todas cosas. Pero veía todas las funciones sin gastar dinero. Y había a Lupe Rivera Cacho, a todas las grandes artistas que venían acá, las veía, todas las españolas. Bueno, había una tiple famosa. Entonces, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar. Una tiple muy famosa española, que era la más famosa de todas. ¿Quién es el que dice? Mi memoria me falla. No me acuerdo. Es conocidísimo. Usted la habrá visto. Sí, con seguridad. Sí, era la más famosa. Bueno, y... Es como Miguel, de la época de Fleta. Miguel Fleta. Claro, bueno, había una tiple que era de la época de él, que también era la estrella del canto español. Sí, de la zarzuela, una estrella. Estuvo acá, varias veces. Bueno, después lo que la época de Alvear del 22 al 28 fue una época muy linda, muy linda. No sé si es porque yo ya empezaba a trabajar bien, ya empezaba a ganar dinero. Nunca tampoco fue una cosa que me enloqueciera ganar dinero. Lo que me gustaba era la parte docente, el profesorado y todo eso. Pero una cosa traía a la otra. Yo mejoraba mi situación clínica y mejoraba mis entradas. Además, era una época... ¿Usted pudo trabajar bien en la década de 30? Sí, yo del 30 no, porque yo me recibí en el 32, del 32 en adelante empecé a trabajar. ¿Por eso pudo trabajar bien? Sí, se trabajaba muy bien. ¿Se trabajaba bien? Sí, trabajaba muy bien. Además no existían estas entidades prepagas, no existían las obras sociales, claro. No existía nada. La relación era la relación del paciente con el médico, como le digo. La gente iba y pagaba al médico. No existían estas entidades indirectas que transformaron el binomio médico-paciente en un trinomio. Es decir, usted tiene... Tenía la competencia del farmacéutico en aquel entonces. Me acuerdo que era chico, sí. Y el farmacéutico hacía todo, hacía jarabe para la tos, hacía además es que eran recetas magistrales. Recetas magistrales. Yo estaba acostumbrado a recetas magistral. Además, toda la gente... Es decir, conocían bien de droga. Sí, bastante, mucho mejor que lo conocen ahora los alumnos. Ahora viven del específico y leen los prospectos y seguían por los prospectos, no por el conocimiento de la droga. Y además había una cosa muy interesante, la gente quería que el médico había que pagarle, y le pagaban. Claro. Algunos que no le pagaban mandaban regalos, era una cosa completamente distinta a la vida profesional de lo que es ahora. Sí. Era una cosa más grata también, más grata. Después se produce un cambio muy brusco después del año 39, sí. Cuando entramos en una etapa del país muy especial, muy particular, que ya se viene la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo como si fuera hoy que escuchaba por radio el hundimiento de Graf Spee. ¿Se acuerda que lo transmitieron por radio? Yo lo estaba escuchando en casa por la radio. Yo en ese entonces iba al colegio, al Instituto Germano Argentino, estudiaba alemán. Sí, estudió alemán. Sí, estudió bastante alemán. Los idiomas los cultivé yo solo, porque en el Colegio Nacional me enseñaban mal. El inglés lo aprendí prácticamente yo, y el francés y pues iba a la Alianza Francesa. Y después cuando me recibí de médico, para perfeccionar francés, me inscribí en el profesorado de lenguas vivas para estudiar francés. Y hice el primer año de francés, el segundo ya no pude hacer porque el ejercicio profesional me reveló, pero me sirvió de base para perfeccionarme el idioma, ¿no? De manera que... ¿Y de esa etapa qué me dice, del 40 al 50?
Bueno, del 40 al 50, ¿Cómo le fue? eso fue una etapa muy tremenda, porque apareció Perón ahí, que complicó todas las cosas. Ahí empezó la decadencia de Argentina, ¿no es cierto? La decadencia intelectual, la decadencia moral. Yo estaba acostumbrado a la vida de Verdeá y de Torretonán, porque fue gran presidente también, a pesar de que entró con un fraude, pero hizo una buena presidencia los 2 años que estuvo. Y después fue cuando vino este gobierno que se plegó al nazismo con Castillo, y vino Perón, pero sacó a Castillo, y ya vino todo el militarismo que se engendró en la gesta de Uriburu, diremos. Porque yo creo que el gran mal que le pasó a este país fue el derrocamiento de Irigoyen. Eso lo comprendí después. Yo cuando vivía en ese entonces no lo entendía. Yo creía que era un tipo caduco, pero no me di cuenta del valor que había significado que las clases populares habían llegado al gobierno, habían roto con la clásica institución del Jockey Club y del Círculo de Armas donde se manejaba este país siempre. Es decir, yo creo que la llegada de Irigoyen significó que la llegada de las clases de los inmigrantes que habían venido, de los hijos de los inmigrantes que llegaron a las posesiones. Y ahí fue donde nació el criterio democrático. Irigoyen yo creo que fue un hombre a quien se le debe el hecho de haber terminado con la oligarquía que manejó a este país durante mucho tiempo y que lo hizo progresar, pero que ya llegaba un momento en que no podía seguir la oligarquía manejando el país. Claro, lo que pasa que, si yo lo entiendo, usted se refiere a la generación del 80, la famosa generación del 80. Pero esa generación del 80 después fue degenerando. Y lo que pasa es que hay un problema, ¿no? Y es que es complejo el tema, es complejo por lo siguiente. Si bien esta generación hizo un país rico, sí, con un pueblo pobre, ese fue el grave error, una grave falencia. Yo creo que fue la falencia de los grandes conservadores que no se dieron cuenta que el pueblo existía, sí, que había gente que era capaz de llegar a las posiciones y se las negaba. Yo creo que hay algo más grave que respecto a eso. Me acuerdo de unas palabras de Agustín Álvarez. Agustín Álvarez, en una obra de él, creo que en 1902, dice que a Estados Unidos creció porque a su pueblo le enseñaron a trabajar y a gobernar. Bueno, a América Latina no le enseñaron a trabajar y a gobernar. Yo me acuerdo de Belgrano, cuando va a morir, dice: "Ay, patria mía", ¿se acuerdan sus últimas palabras? ¿En qué manos has quedado? Mercachifles, ¿no es cierto? Me acuerdo de Mariano Fragueiro, que en 1851 escribe, en el exilio, escribe Cuestiones Argentinas, y en un pasaje él dice, critica la política de Rosas con respecto al indígena, y dice: por favor, no sigan exterminando al indio, se refería al sur, dice, porque si lo exterminamos, eso puede quedar en manos de extranjeros, esa zona. Dice, lo que hay que hacer es asimilarlos a la civilización, cosa que no se hizo. Que era un concepto que se entroncaba con palabras de Belgrano, cuando estaba en el consulado en 1795. Belgrano decía que había necesidad de crear poblaciones en todo el ámbito del virreinato, para hacer realmente algo importante. Por supuesto no se lo escuchó. Es un problema complejo porque no se le enseñó a la gente lo que usted hizo, no se le enseñó a luchar y a ganarse el derecho. De pronto hubo una cultura de yo te doy, vos no te hagas problema, yo te voy a dar. Es decir, yo creo que los extremos siempre han sido negativos. Me acuerdo de un trabajo hermoso que es el de Tocqueville, La democracia en América, un libro que me paso recomendándoselo a todo el mundo porque poca gente lo ha leído, es una cosa que me enerva que no lo hayan leído, ¿no? Que se entronca con un concepto del filósofo norteamericano Emerson. Él dice, todos quieren vivir del gobierno, y se olvidan que el gobierno vive de todo. ¿No es cierto? El gobierno es alguien que dirige, pero no necesariamente mantiene. Se creó un poco la cultura del mantenido. Es decir, no se olvide que con el gobierno de Irigoyen nace de alguna manera la burocracia. Sí, que fue una mala respuesta a lo otro era malo. Sí. Pero esto tampoco fue bueno, porque fíjese lo que generó.
generó una cultura populista, claro, mala. claro, estoy de acuerdo, pero la llegada de Irigoyen significó la llegada de la clase media. Yo creo que significó ensanchar el panorama de la clase media que estaba sumergida. Yo creo que la oligarquía, que fue la que hizo el país durante el año 1980, no se daban cuenta de que había una clase que de los hijos de los inmigrantes... No es que no se dieran cuenta, no les interesaba, no era un problema de eso. Pero esa clase pujaba, esa clase experimentaba. Pero no les interesaba. No les interesaba, bueno, por eso cayeron. Porque si ellos hubieran... Si cayeron relativamente, porque no sé hasta dónde cayeron. Bueno, pero perdieron la posibilidad que tenían de hacer todo. Ellos eran los diplomáticos, ellos eran los que manejaban la oligarquía vacuna, ellos manejaban el comercio, manejaban la producción, manejaban todo. Y lo dejaban a la clase media que se veía, que buscaba, los chicos de los inmigrantes que se habían estudiado, que se habían hecho abogados, que se habían hecho médicos, ellos estaban un poco preferidos. Esa gente estaba pujando. Y eso fue lo que vigiló y lo que le llevó Irigoyen al gobierno. Y Irigoyen llevó a esa gente. Irigoyen es como Perón, la respuesta exactamente. A un sistema. Claro. Que no es lo correcto. No, yo no lo correcto, ahí está el tema. ¿Te acuerdas? Pero sin embargo, es lo que tenía que ocurrir fatalmente. Claro, pero es un concepto equivocado. Yo me quedo con el concepto de nación de Sarmiento. ¿De quién es Sarmiento? De Sarmiento. Sí. Yo tengo gran admiración. Yo creo que fue el gran civilista que y bueno, Sarmiento dice, cuando se refiere al concepto de nación, dice que nación obviamente es el conjunto de individuos, no es un sector determinado. Entonces, lamentablemente en la Argentina eso no se dio. Es decir, acá siempre se dio por sectores la cosa. ¿Sí? Hoy me toca a mí, mañana le toca a aquel y pasado le toca al otro. Sí. Cosa que ha sido un grave error. No hemos podido hacer un país por eso, pero además lo que es más grave, y eso me interesa mucho su opinión, es la falta de identidad de la Argentina. Estoy de acuerdo. Yo creo que esa falta de identidad es el producto de la inmigración que fue totalmente desorientada por las distintas razas que vivieron acá. El polaco, el italiano, el argentino, el español. Es decir, son gente, salvo el italiano y el español, no se asimilaron. Claro, yo creo que los otros fueron gente que no le dieron no hay un individuo, un nacionalismo sano acá. Porque toda la gente siguió todavía pensando en sus ancestros y no se formó el que argentino. ¿Por qué? Por eso mismo que dijo usted. Al indígena no lo asimilaron, acá vino el gaucho que lo corrieron, cuando vino Roca eliminó a toda esa gente, hizo la gran campaña del desierto matando a todo el mundo, liquidando a todo el mundo, quedándose con los campos, quedándose con las estancias, repartiéndola entre ellos. Es decir, no llegaron a integrar un individuo que tuviera el criterio sano del nacionalismo. Y eso no apareció más. No apareció ni en el 16 ni en el 45. Tampoco Rosa lo hizo, porque Rosa lo considera nacionalista. Bueno, Rosa por completo lo considera nacionalista porque venció a las tropas francesas, porque impidió que los franceses estaran acá y demás. Pero si usted piensa un poco, ¿qué es Perón? Perón es el producto del medio. Perón tenía que surgir fatalmente. Si no era Perón, era Juan de los Palotes. ¿Por qué? Porque el viejo Castillo y toda la gente quisieron hacer un fraude nuevamente en la elección posterior y elegirlo a este hombre, al argenteño sí, que sabía que no podía salir. Entonces, la gente ya había crecido mucho. La patrón Costa, sí. La gente ya había crecido mucho, la gente ya no se la manejaba como antes, el Jockey Club, el círculo de armas. La gente quería, el voto le daba su valor. Y ahí surge Perón como consecuencia de la falta de criterio de los gobernantes de ese entonces. Ahora, lo grave también de Perón es en materia de la facultad, ahí hubo mucha injerencia de parte del peronismo que creo que fue bastante... ¿En la universidad? No, el peronismo fue una desgracia porque yo creo que el peronismo fue lo que atrasó este país durante 20 años, porque no fue solo la injerencia en la universidad, fue la injerencia en todos los sectores del país, en la cultura, en todo. Además, la obligación de someterse a los dictados de este hombre de una forma realmente vergonzante. Usted, si no era peronista, no podía hacer absolutamente nada. Y los profesores claudicaron en su moral como consecuencia de eso. Firmaban la tarjeta, si usted no firmaba la tarjeta, lo sacaban de la cátedra y demás. Yo tengo experiencia muy grande de eso. Yo debía haber sido profesor titular antes. Yo no fui profesor titular porque Tayana fue compañero mío, como le decía, del Colegio Nacional, un gran amigo mío. Y cuando Perón lo nombra a él, era decano de la Facultad de Medicina, se abre el concurso de seniorología, y naturalmente yo tenía la profesora argentina, me pregunté con todos mis antecedentes.
Y él me llama a nivel del Mecanati y me dice, mira, no te presentes, no vas a salir, vos no estás con el régimen, con el peronismo, no te presentes como amigo. Cuando vino después por segunda vez que lo nombraron ministro, yo era director del hospital de clínica, y yo lo fui a ver a él y digo, mira, ¿qué van a hacer ustedes con el hospital de clínica? Me dice, andate porque lo vamos a intervenir. Yo renuncié, vamos a intervenir. Amistosamente, yo renuncié naturalmente porque no había nada que hacer. Fui perseguido por el peronismo, que era cosa tremenda, ¿no? De manera que se manifestó públicamente en contra del peronismo. Sí, yo no firmé nunca una tarjeta Ahora, quiero decirle por otra parte que sí, pero no por la firma. Yo nunca hice manifestaciones. Yo no me rendí nunca al peronismo, pero nunca activamente hice política antiperonista. No hizo política, simplemente no se prestó el juego. Nunca hice política. La única política fue la política universitaria, en la cual tuve necesariamente que actuar porque fui decano, porque era profesor superior y demás. Pero la política universitaria se manejaba entre pares, no se manejaba entre la política general en que usted tiene que coincidir con el individuo que no sabe nada, con el capaz, con el incapaz y con todo eso. Además la política nunca me atrajo como manifestación. Siempre sentí la política, pero nunca la practiqué, nunca. Además, yo nunca me sometí a los dictados de Perón, y eso me perjudicó en cierto modo, no por cierto otro modo, no, porque me postergó, por ejemplo, mi profesorado. Usted pudo seguir trabajando en el hospital de clínica sin ningún problema, en ese sentido no lo afectaron. Yo no sentí la persecución de Perón, no lo persiguieron. No lo persiguieron, absolutamente. Simplemente no pudo tener acceso a mejores oportunidades. Yo, y no hubiera podido llegar a otras posiciones. Pero vino la Revolución Libertadora, y cuando vino la Revolución Libertadora, reconoció mi posición. Negativa contra Perón. Y yo fui su secretario del primer gobierno de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora nombraron ministro de Salud Pública, el doctor Royo. El doctor Royo me dijo a mí que su secretario. De manera que yo fui su secretario de la Revolución Libertadora precisamente por mi postura antiperonista. Pero no fue un antiperonismo el mío, le diré, ostentoso. Yo no conciliaba con las cosas de Perón. Yo no conciliaba que a los profesores se le hicieran firmar una tarjeta. Yo no firmaba las tarjetas de adhesión. Pero a mí no me postergaba. Cuando vino por segunda vez el peronismo, yo era director del hospital de clínica y sí, tuve que renunciar, pero me dejaron como profesor, a mí me respetaron como profesor. Yo seguí siendo profesor y seguí dando mis clases. Claro, porque usted es un hombre que no se metió en el terreno político. Nunca estuve en el terreno político. Usted siempre estuvo en lo suyo. Estuve en las cosas mías teniendo mi punto de vista. Es decir, yo no me sometía a los dictados peronistas, ni me ponía corbata negra cuando se murió Perón. Bueno, es interesante. Así que, bueno, de la etapa, digamos, que va del 40 al 55, o del 43, que aparece. Sí, yo viví usted pudo desarrollarse. Sí, yo me pude desarrollar. Yo no creo que haya tenido ninguna cosa inconveniente con el peronismo. A mí no me molestaron, yo desarrollaba mi vida de profesor. Y respecto a la medicina, ¿cómo lo vio esa etapa? Bueno, con respecto a la medicina, ahí fue la entrega moral de la medicina, porque apareció el peronismo que elevaba a los individuos sin calidad a las posiciones más altas. Nombraba profesores que no correspondían, perturbaron a la universidad, prostituyeron a la universidad. Yo creo que el peronismo fue nefasto para este país. Yo creo que estamos pagando todavía las consecuencias de ese peronismo. Yo creo que este país se ha atrasado por Perón. Perón ha sido la gran catástrofe de este país. Y desgraciadamente después los gobiernos militares que vinieron con peores que Claro, hay un episodio, les recomiendo un libro muy interesante, de Carlos Escude. Carlos Escude es un investigador argentino, es muy interesante. Yo he leído varios libros, varios trabajos de él, que son tesis, cada trabajo es una tesis, ¿no? Y él escribió un libro que se llama Gran Bretaña y Estados Unidos en la declinación argentina, que abarca el periodo del 42 al 49, el periodo de lo que estamos hablando, ¿no? Y él dice que allá por el año 46, Truman, el presidente de Estados Unidos, dice que está terminantemente prohibido exportar soda y arraigo, que son las bases para la industria pesada, e insumos para la extracción del petróleo a la Argentina, bajo pena de ser considerado traidor a la patria. Obviamente, esto es un dato muy importante. Él trabajó auspiciado por el CONICET y por la Universidad Norteamericana, ¿no? Con documentación fidedigna. Es importante este dato porque de pronto le hace ver a usted de que Perón, de alguna manera, se manejó torpemente, digámoslo así, porque no tenía la menor posibilidad de hacer un país industrial. Claro.
porque no se lo iban a permitir, claro. ni iban a permitir tampoco explotar las riquezas naturales, no se lo iban a permitir. Entonces el hombre, es esa la razón por la cual se crean tan infinidad de pequeños talleres intrascendentes que no tenían razón de ser. Y se gesta además una terrible burocracia estatal provocada por la falta de trabajo. De trabajo, naturalmente, sí. Entonces es una política pésima, es decir, yo personalmente, filosóficamente, yo soy liberal, filosóficamente. Y yo también. ¿No? Es decir, en este sentido, porque el liberalismo está mal interpretado en el país. Acá no hay liberalismo, políticamente hablando, ¿no? La OCDE no es liberal. No. Yo soy liberal en el mejor sentido, en un sentido como podría ser un Tocqueville, es decir, con todo respeto. Es decir, la libertad de poder el individuo desarrollarse, expresarse de acuerdo a su capacidad, tener la oportunidad, y no que le tengan, como usted decía recién, que lo asignen a un puesto simplemente porque es amigo, porque pintó carteles, etcétera, etcétera. Así es. Como es habitualmente sucede. Claro. Y eso es una prostitución. Claro, y eso es una prostitución, y ese se le dio a Perón, porque él fue el que inició posiblemente en el país esa actitud. Cosa antes no. No, antes no. Durante el gobierno de Justo usted no lo vio. Ni tampoco de Castillo tampoco. Del Castillo no. El Castillo fue el gran error de él plegarse al eje y querer manejar las elecciones fraudulentas. Pero cuando llega Perón al gobierno, él quiso hacer una unión con el radicalismo, fue a ver a Sabatini, no pudo. Bueno, Perón absorbió Forja. Perón absorbió Forja, por eso, pero él quiso unirse con el partido. Cuando vio que no podía, él creó este sindicalismo, y ahí se recuesta sobre el sindicalismo y llega a la posición. Lo aprendió de Mussolini. Bueno, aprendió de Mussolini, pero ahí lo hizo, ¿no? Lo cual es Cipriano Reyes, y se lo traicionó, lo manejó después. Bueno, pero lo grave del asunto para mí del peronismo es que fue la ascensión de lo inferior. A mí me parece que él bajó todos los niveles de la gente bien y llevó a los individuos peores. Entonces ese fue el gran error a mi juicio, ¿no? Y para eso no tuvo reparo de ninguna naturaleza. Él no tuvo reparo de ninguna naturaleza, no le importaba que usted fuera un infeliz o fuera para poner en las posiciones más altas, así como los diputados que tuvo y los diplomáticos que tuvo y todo. Y eso fue la constitución del país. Porque eso después no lo corrigió nadie. Además, que se mantiene una constante. Claro, además él quería un sindicalismo malsano, porque hizo un sindicalismo político. Y ese sindicalismo político con la CGT no lo destruyó nadie, ni la Revolución Libertadora, ni los militares, ni nada. Y sigue todavía, recién ahora asistimos al rumbo de la CGT, por otro peronista, como me. Fíjese usted qué curioso de la Revolución Libertadora. Es una cosa que uno no lo entiende. No, es una necesidad histórica. Y yo creo que es una necesidad. Yo creo que Menem... No pasa por Menem. Yo tampoco. Yo creo ni que pasó por Alfonsín tampoco. Yo creo que lo que Menem está haciendo no es Menem, es la circunstancia. Yo creo que eso es lo que lo ha presiones psicológicas o sobre lo que decía Vidal Campo, ¿no? Los factores de poder, los grupos de presión. Son exógenos, no son endógenos. Vienen de afuera, la presión viene de afuera. Que usted vio que en América Latina de pronto se ilumina a alguien y dice, toda América Latina tiene que ser democrática. Es muy evidente, ¿no es cierto? Me hace acordar a un libro muy lindo de Enrique de Gandía, Conspiraciones y Revoluciones, que escribió, que él habla de todo lo que pasó en 1809, la época de la colonia. Yo me retrotraigo un poquito siempre a la historia porque yo creo que las repeticiones son constantes, no hay variantes. Y sucesivamente en toda América Latina, en el virreinato en aquel entonces, se produce una serie de revoluciones, movimientos revolucionarios. Es una coincidencia. De pronto veo un matiz de coincidencia con esto, que también acá hay una presión para que de pronto se produzca una situación particular. Pero es producto de un grupo que apuesta a algo que es falso. Apuestan a la victoria del eje. Se equivoca. Castillo recibe durante su gobierno enormes cantidades, pero una cantidad impresionante de capitales alemanes. Es impresionante. La inversión que hay acá de alemanes, y lo alerta eso el diputado Dickmann en el año 39, habla 4 días seguidos en la Cámara. Enrique Dickmann. Yo tengo el libro, es un libro eso, ¿no? 4 días hablando, puntualizando todo lo que puede llegar a suceder con esa invasión de capitales alemanes, lo que puede llegar a pasar.
Y Perón se equivoca enfrentando a Estados Unidos. Sí. Yo creo que era Robledo, claro, porque era Robledo. Claro, porque él apuesta al triunfo de Alemania. Claro. Y de pronto se encuentra declarando la guerra a Alemania cuando ya los rusos y los norteamericanos estaban al lado del búnker de Hitler. Sí. Cosa absurda, ridícula, que le cuesta que Estados Unidos no le dé después nada. Y cuando los peronistas no lo saben, porque cada peronista que pregunto no saben o pretenden, los que a lo mejor lo saben se olvidan, que Estados Unidos le presta 125 millones de dólares a Perón en el año 49. Perón le pide plata a Estados Unidos, porque en 3 años acabó con todo el dinero. Esa plata que él decía que estaba de más en el Banco Central, en 3 años la despilfarró, porque era un pésimo administrador. Claro, y además otro error, apuesta a la Tercera Guerra Mundial, otra equivocación más. Y encima nos dice que nos va a vender al extranjero en botellas de vino de 1 litro, va a vender la energía atómica. Hemos tenido tantos desavisados que cuesta trabajo entender. No, y además yo creo que una cosa, ¿Quién tiene esa posibilidad? Yo llegué a ser jefe de servicio relativamente joven, profesor relativamente joven, titular, y yo empezaba siempre mis clases a las 8 menos 10 de la mañana. Yo a las 8 menos 10 de la mañana. Además, yo tenía un servicio con 100 médicos, y nunca, Pérgola se lo puedo decir porque estuvo conmigo, yo amonesté a ningún, nunca suspendía a ningún médico, a ningún enfermero. Sin embargo, a las 8 de la mañana, los días que yo terminaba mi clase a las 9, pasaba revista, y estaban todos los médicos tempranos. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo lo atribuyo al ejemplo que daba yo. Porque yo, por ejemplo, no le decía nada más al médico, por ejemplo, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Y yo bastaba. Había llegado 10 minutos, 15 minutos tarde a la revista. Pero yo pasaba revista y nunca le dije al médico, usted no va a venir a la revista ni nada, porque estaban permanentemente ahí. Y yo a las 8 menos 10 estaba en mi clase. Y me quedaba hasta las 5 de la tarde. Es decir, yo sentía la responsabilidad. ¿Y cuántos hacían? Y los alumnos, por ejemplo, sabían que a las 8 entraban y entraban a las 8 a trabajar. En cambio, otros profesores iban a las 9, 9 y media, y lo que dice usted. Y eso mi servicio no se La mayoría no hacía. No. Usted era la excepción. Fíjese, tanto había otros que lo hacían también, pero poco. Pero le voy a decir, de ese servicio salieron todos los profesores actuales de clínica médica, todos de mi servicio. Había 4 cátedras de clínica médica, es decir, 9 cátedras de clínica médica. De las 9 cátedras de clínica médica, cuando hubo que reemplazar a todos salieron del servicio mío. Se habían formado casi todos conmigo. Es una cosa muy interesante eso. Y todos tenían una mística del trabajo. En la sala nuestra, las revistas se hacían y cuando yo pasaba revista, estaban todos los médicos. No faltaba casi ninguno. Y yo nunca tuve que decir un médico, usted no viene, no deja de venir. Ahora me dice que, por ejemplo, no se pasa revista, los profesores no van a las 9:30, se van a las 11. Así, el hospital de clínica es una calamidad. Yo tengo los hijos que están ahí que están desesperados. Deshicieron las cátedras, desaparecieron los servicios. Esa formación que existía de la cátedra con respecto al profesor, pues se ha perdido. Es una lástima que el país retrocede. Yo creo que en este momento, si bien económicamente da la impresión de que estamos saliendo a flote de la situación calamitosa que teníamos, desde otro punto de vista, universitario, estamos con un atraso tremendo. Yo creo que la universidad está en un punto de inflexión tan grande que no va a poder recomponerse ni por 15 o 20 años posteriores a esto. Yo creo que la universidad está completamente deformada. No solo porque está mal ahora, sino porque la gente que va a poder reformar eso no existe. Esa gente todavía tiene que formarse nuevamente para poder llevar a la universidad adelante. La universidad es un atraso tremendo. Yo creo que estamos en un atraso cultural muy grande en este momento en el país. Aunque aparentemente la cultura de masas sale, que hay más teatro, hay más cine, todo eso, pero la formación del hombre culto no se ve ni en los abogados, ni en los médicos, ni en los ingenieros. En la facultad de ingeniería están desesperados porque no tienen alumnos. No hay ingenieros, no quiere ser ingeniero a nadie, porque no tienen panorama después para. Claro, ese es un gran problema. Usted fíjese que cuando yo digo que mi hijo es arquitecto, me dicen, maneja un taxi, ¿qué modelo maneja? Y bueno, mi hijo tiene un estudio en Barrio Norte, mi hijo tiene una SRL, mi hijo construye por su cuenta y 2 veces por año pasea en el exterior. Entonces no maneja un taxi. Claro.
de calidad. Pero es un chico muy capaz, Claro, muy eficiente y muy hábil. claro. Bueno, salió a pelear, le enseñé a que saliera a la calle a pelear desde joven, desde chico, desde los 18 años, 19 años. Entonces salió a pelear a la calle. Usted no puede salir a la calle a que no lo van a recibir amablemente. Sí, por Afuera lo supuesto. están esperando para destruirlo. Por supuesto, yo veo que los médicos se quejan porque no trabajan, pero señor, porque no hacen tampoco por trabajar. Yo no tuve necesidad de prostituirme para poder llegar a la posición. Yo llegué a la posición así. Yo, por ejemplo, fíjese, ahora soy actualmente presidente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Es una academia que es una academia multidisciplinaria. Hay filósofos, hay abogados, hay ingenieros, hay economistas. Yo fui elegido sin haber hecho absolutamente nada para ser elegido, lo que para mí fue un gran honor, por la calidad de la gente que hay ahí. Y actualmente soy vicepresidente de la Academia de Medicina, tengo que hacerme cargo de la presidencia de la Academia de Medicina dentro de un año. De manera, porque ahí en la Academia de Medicina no se elige presidente, se elige vice, y el vice pasa después a presidente. Y yo he llegado a las posiciones desde abajo, yo no necesité empujar a nadie tampoco. Es decir, que en este país, si usted quiere, si usted trabaja, usted puede llegar. No está negada la posibilidad de llegar a la posición. Y ese es el mensaje, ¿se da cuenta? Ese es el mensaje, ¿se da cuenta? Yo creo que de pronto a usted no le regalaron nada. Absolutamente. ¿A usted ningún gobierno lo becó? No, absolutamente. Ningún gobierno le dijo todo. No. Acá está. Yo he luchado con armas nobles, sin desplazar a nadie, sin empujar a nadie, sin molestar a nadie, pero he tenido la gran satisfacción de ser elegido por mis padres. Yo fui elegido decano de la Facultad de Medicina. Cuando yo era el decano de la Facultad de Medicina, elegido por el claustro, se hace el movimiento del 66. Lo echan al día, viene Onganía, lo nombra el ministro de Educación al doctor Geriobes. La universidad se pronuncia contra el movimiento y entonces la Onganía modifica el reglamento universitario, saca la ley universitaria y transforma a los decanos en administradores. Entonces me llama Geriobes y me dice, yo quiero que usted se quede como decano. Quiero que se quede usted, quiero que se quede el doctor Rizolía y que se quede el doctor Pires, porque quiero que haya continuidad. Le dije, no, yo no me puedo quedar, porque yo he elegido por el claustro, usted me transforma en administrador, porque transformaron a los decanos en administradores. No, pero usted tiene que quedarse. No, yo no me quedo, yo voy a hablar al claustro y decir al claustro que ellos sirven por ellos, yo me debo a ellos y yo no voy a quedarme en la universidad. Efectivamente, reuní al claustro, le dije, mire señores, la situación es esta. El gobierno ha transformado, fue la noche famosa de los bastones largos. La Facultad de Medicina no apaleó a ninguno porque vino un comisario que se llamaba Zulobí, yo me planté con él y digo, los alumnos no los apalean acá. Usted me promete que lo saca, yo lo saco. Después le dije en la asamblea, salgan porque los van a apalear. Que este no es un movimiento de juguete. Salieron todos los chicos con la cabeza baja, no apalearon a ninguno. Pero fui al claustro del profesor y le dije, señores, yo me debo a ustedes, yo no puedo quedarme acá, yo renuncio. Y me dijeron, muy bien, nosotros ninguno de los que estamos acá podemos aceptar ser administrador. Al día siguiente uno de los que estaba ahí fue nombrado administrador y se quedó como decano. Después me llamó Martínez Paz, que era ministro del Interior, me dijo que tenía que ser una obra patriótica el quedarme. Yo no puedo quedar ahí, porque yo tengo un concepto de que uno debe ser elegido, porque no puedo ser impuesto por ustedes como administrador. Y me fui tranquilamente, me quedé en mi casa, seguí trabajando. Y después tuve la satisfacción de ser elegido académico, me dijeron primero académico de medicina, me dijeron académico de la Academia de Ciencias. Llego a la Academia de Ciencias, yo no hago absolutamente nada, me eligen presidente de la Academia de Ciencias, me reeligen presidente de la Academia de Ciencias y ahora me acaban de elegir vicepresidente de la Academia de Medicina. Me tengo que hacer cargo de estos años de la Academia de Medicina. Es decir, he llegado a todas las posiciones en las que puede aspirar un individuo sin haber hecho absolutamente ningún desliz, ninguna campaña política. Ninguna campaña política. Y no tuvo nunca resistencia, ya sea por parte del estudiantado, por parte del cuerpo médico. Bueno, cuando yo fui elegido decano, los estudiantes protestaron enérgicamente. ¿Por qué? Protestaron enérgicamente porque creían, era en la época del izquierdismo tremendo en la universidad. Yo llegué en el 62. Ah, en el 62, yo fui decano del 62 al 66. Claro, compromiso. Fue la época tremenda del izquierdismo tremendo de la universidad. Y yo no era de izquierdista,
tampoco era derechista, ni un hombre democrático. Entonces los estudiantes interpretaron que conmigo quizá ingresaba la reacción. Pero lo más curioso fue lo siguiente, que estos estudiantes que protestaron todo y armaron una lucha tremenda con los elegidos, fueron los individuos que después, cuando yo renuncié, me aplaudían y salieron pidiéndome, y me ayudaron desde el Consejo ellos mismos a hacer una administración sana y noble, como se hizo los 4 años que fui decano. No se hizo un concurso que fuera incorrecto, no se hizo un nombramiento que no fuera hecho dentro de las normas más cercanas. Y el estudiantado me aplaudió enormemente cuando yo salí. Ese fue el único episodio adverso que tuvo en su carrera. La única. Fue cuando fui elegido decano que los estudiantes protestaron. Pero porque ellos qué esperaban, que nombraran a ti. Ellos sí esperaban que no fuera un izquierdista, ellos querían nombrar a un hombre de izquierda. ¿Tenían algún candidato? Y tenían un candidato, todavía tenían un candidato. Yo salí con el voto de los profesores y el voto de los egresados. Y entonces fui elegido por mayoría, no fui elegido por unanimidad. Entonces el grupo de la minoría, que era el grupo minoritario, era todo el grupo izquierdista, protestó enérgicamente. Claro, ya había, en ese momento estaba muy izquierdizada. Estaba completamente, ¿no? Y después se mano de Lisier y Fandis. Claro, después fue todo una trayectoria tremenda. En el Consejo Superior yo tuve que luchar mucho para poder manejarme en el Consejo Superior. Primero fui elegido como delegado al Consejo Superior por los profesores y después fui elegido decano. De manera que he luchado en la universidad bastante, ¿no? Y creo que con una obra digna, porque yo creo haber hecho una obra ustedes tienen muchos aportes, tienen muchos escritos, tienen muchos libros, muchos libros. Sus libros son faroles, ¿no? Acaba de publicarse ahora la 12ª edición del libro de semiología, que es el libro de texto de toda Latinoamérica. Libro de texto, y tiene un libro de neurología también. Tengo un libro de neurología, también. Tiene un libro de texto de toda Latinoamérica, y no sé qué más pide lo que son la 12ª edición. Escribí una patología de 4 tomos, escribí después un libro de gerontología y geriatría posteriores, que viene a ser una segunda edición de este libro. Escribí con Pergo la historia de la Facultad de Medicina. Es muy lindo este libro. Es muy lindo, sí. Es el primero que habló de estas cosas. El primero que creó el término de la tercera edad. Después habla de toda la tercera edad, pero la tercera edad nace con este libro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no había precedente. No, en el texto se decía, los viejos nomás, pero la tercera edad, el fundamento de la tercera edad lo dio en este libro. Es decir, la época entre la madurez y la vejez, prepararse para ser viejo. Pero qué curioso, usted define muy bien en este libro el tema de la vejez o de la senectud. Y yo hablo con usted y por su edad, cronológicamente hablando, usted debiera ser un anciano. Usted de anciano no tiene nada. Soy un anciano. Ni su aspecto de anciano, pero soy un anciano. Ni su mente de anciano, ni su... No sé, yo no, fíjese, justamente la razón de todo esto es esa, ¿no? De que de pronto hablar con un hombre de su edad que tiene 60 años de médico, 60 años. 60 años de médico. Sigue trabajando de médico, sigo trabajando sigue proyectando libros, sigo trabajando y sigo con el entusiasmo que tenía antes. Yo voy a dar mis clases a las 8 de la mañana al hospital. ¿Y cómo puede ser que mi mujer protesta porque dice que ya a esta altura, pero ¿cómo se dice estas cosas? Bueno, pues, eso es lo que lo mantiene vivo. Que me saques estas cosas me muevo. Eso es lo que lo mantiene vivo. ¿Cómo se explica que aquellos jóvenes de 20 años que ya no creen en la vida, pero mis que hijos, se disfrazan, mis hijos trabajan y pesimistas? cuando sale dice, ven 5 papá y se cansa. Yo salgo del consultorio desde las 2 hasta las 7 de la noche y salgo más bien. Y con entusiasmo, seguir trabajando. Qué notable, lo felicito. Y tengo ya muchos años, pero la vida me deparará para poco más, pero por lo menos yo pienso que hay que vivir siempre como si fuera el último día. Mire, ojalá se cumplan las tablas que da usted en el libro, porque hay gente, si se cumplen las tablas de primera, a ver si me acuerdo, ahí dice que hay que multiplicar por 7. Efectivamente. ¿No? Por 5 uno y por 7 Buffon, por 5 y otro por 7. Buffon. Sería que claro. Que puede llegar a los 140 años. La vida humana serían 100 años. Así que podemos entender todo. Puede llegar a los 140 también. Sí, es cierto. La mujer esta. Si lo marcamos por 7, sí. La de Justo. La de Justo murió con 100 y pico de años. Cuando cumplió 100 años le hicieron un homenaje que hablé yo. Porque claro, con este asunto me dio una cierta especialidad de especialista en la enfermedad de la que me llaman de todos lados. Me llaman para acá, para allá. Entonces todos lados tengo que estar hablando de estas cosas. He dado tantas conferencias sobre gerontología que ya hace 2 años me nombraron maestro de la gerontología. Un acto público muy importante que se dio acá y di una serie de razones muy valederas sobre lo que debe ser la vejez. Y ahora el otro día me llamaron porque querían que diera una conferencia sobre los 500 años de la vejez, desde el nacimiento, desde el descubrimiento hasta ahora. Y ya dije que no, porque cansado.
pero ¿Desde la época de Pedro Mendoza? desde la época de la vejez desde el descubrimiento de América hasta el momento actual. ¿Cómo evolucionó el concepto de vejez? En realidad no se puede hablar de no hay estadísticas en Argentina como para poder hablar. Salvo el libro de Furlong, los médicos argentinos. Sí, pero no creo que haya otras cosas. No conozco eso, y después la locura en Argentina, de ingenieros. No hay mucho material. No hay mucho material. Poco para hablar de eso. Le tiraron un trabajito mejor que no se agarre, ¿no? No, eso sería tremendo. Claro, tremendo. En verdad, ya tengo tantas cosas de por medio con la presidencia de la Academia Medicinal, la vicepresidencia acá, reuniones permanentes y conferencias, tengo que estar en los actos, presidir, hablar y todo. Llevo una vida muy activa. Los felicito. Realmente fue un placer estar con ustedes.